Capítulo 1, Transmigrando a otro mundo. El teniente Julian Weber contempló el proyecto de construcción del que era responsable su unidad. Cuando la participación de Estados Unidos en la guerra de Afganistán llegó a su fin, se vio obligado a construir un puente en medio de la nada para un país abandonado por Dios. Si había algo que había aprendido durante sus 4 años como oficial en el cuerpo de ingenieros del ejército de los EU, era imprudente criticar abiertamente la estupidez del alto mando. Por lo tanto, mantuvo la boca cerrada mientras él y el otro oficial trazaban el proyecto de construcción mientras el personal alistado trabajaba arduamente en la construcción del puente masivo que prácticamente no sirvió para nada a las fuerzas estadounidenses que ya estaban huyendo del país en grandes cantidades. Así es, huyendo. Puede que a Julian no le guste un lugar infernal como Afganistán. Aún así, consideró una pérdida monumental retirarse del país cuando el ejército nacional afgano era claramente incapaz de enfrentarse a los talibanes sin el apoyo de Estados Unidos. En su mente, EU había invertido más de $2,2 billones en la guerra y miles de vidas, pero antes de que completara su misión, se estaban retirando. Dejar un país democrático en ciernes como Afganistán, que Estados Unidos había instalado como un estado títere para valerse por sí mismo. Esto fue Irak y Vietnam de nuevo, y todos sabemos cómo resultó eso. A pesar de sus protestas internas por la situación geopolítica, se alegró de estar fuera de la región a nivel personal. Estaba mucho más cómodo sentado en el cuartel de alguna base en la patria jugando juegos de estrategia, constructores de ciudades y simuladores agrícolas. Cuando no estaba trabajando, jugaba a esos juegos o se educaba en historia, filosofía, política, economía y tecnología antigua. Después de todo, él era un individuo bastante educado, se graduó como el mejor de su clase en ingeniería civil de West Point. Durante su juventud, siempre tuvo una fascinación por la ingeniería. Si le das un juguete, está más interesado en desarmarlo y volver a armarlo que en jugar con él. Cuando llegó a la adolescencia, pasó la mayor parte de su tiempo en la web o en una biblioteca investigando la historia y cómo surgieron las revoluciones industrial y agrícola, las mejoras significativas en la tecnología y cómo replicarlas. Con una memoria fotográfica y un coeficiente intelectual superior a la media, podría guardar estas cosas en su memoria permanente. Durante sus años universitarios, una vez más se centró en sus estudios, tomando muchas materias optativas innecesarias. Cuando se graduó e ingresó a las Fuerzas Armadas, era prácticamente un libro de texto ambulante con conocimientos que iban desde artes liberales hasta conocimientos técnicos. Obviamente, esto no le hizo ningún favor en la escena de las citas. En gran parte porque así es como eligió pasar su tiempo libre, era bastante obvio que estaba perpetuamente soltero y no tenía dependientes que dependieran de él. Ni siquiera una mascota doméstica, ya que consideró empeñarlos a un pariente mientras estaba desplegado como una molestia no solo para él sino también para sus familiares. Sin embargo, aquí estaba, atrapado en el Medio Oriente, participando en un proyecto de construcción en un país en el que el ejército de los EU ya había declarado su fecha de retiro total, que estaba a solo un mes de distancia. No entendía el pensamiento de los jefes, pero al final del día era solo otro enorme desperdicio del dinero de los contribuyentes. Quiero decir, claro, el Ejército Nacional Afgano podría usar el puente con fines tácticos, pero ¿podrían en serio no construirlo ellos mismos? Esa era obviamente una pregunta retórica que se estaba haciendo a sí mismo, ya que estaba muy consciente del grado de competencia que podía esperar de la ANA y no estaba impresionado. Mientras pensaba en cosas tan triviales, podía escuchar las voces de algunos suboficiales bromeando en el fondo, discutiendo cómo pretendían celebrar el final de la guerra. Estos hombres mayores habían estado en la guerra demasiado tiempo y les quedaba una pizca de nacionalismo en el cuerpo, como tales, no les importaba la pérdida que enfrentaba el país en esta tierra, solo les importaba volver a casa. No es que pudiera culparlos. Justo cuando uno de los suboficiales estaba a punto de mencionar sus planes, una gran explosión estalló en la distancia y se escuchó el silbido de un proyectil en el aire mientras se dirigía en dirección a Julian. Solo un pensamiento cruzó la mente de Julian mientras miraba el caparazón que caía sobre él. A la mierda mi vida. Y con ese pensamiento final, su conciencia se vio envuelta en la explosión del proyectil explosivo, así como en las vidas de los otros oficiales en el área. Él estaba verdadera y completamente muerto. Punto. Berengario se despertó con un grito cuando su voz ronca resonó por toda la gran sala de piedra. Sus ojos recorrieron frenéticamente el área. Después de un examen cuidadoso, se dio cuenta de que no lo había volado un proyectil de artillería, sino que estaba acostado en una cama enorme con un dosel arriba.
Cerca de su cama había una joven en la etapa temprana de la adolescencia mirándolo con ojos temerosos. Henrietta era su hermana menor, a pesar de su juventud, ya era bastante bonita, con el pelo largo y rubio y unos ojos azules brillantes del color del cielo. Mientras miraba a la niña asustada, rápidamente pensó para sí mismo en algo de gran importancia. ¿Henrietta? Hermana. ¿Desde cuándo tengo una hermana? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué fue ese mi primer pensamiento al observar a este extraño? Berengario frunció el ceño mientras buscaba en sus recuerdos, parecería que en su mente había dos conjuntos de recuerdos. Uno era del cuerpo en el que residía actualmente, en cuya identidad era Berengar von Kufstein, hijo de Siegard von Kufstein y heredero de la baronía de Kufstein. Tenía 20 años este año. El otro conjunto de recuerdos pertenecía a Julian Weber, un primer teniente del cuerpo de ingenieros del ejército de los EU, que murió trágicamente en Afganistán por un ataque de los talibanes. ¿Había recibido nueva vida? ¿Qué estaba pasando? Antes de que pudiera cuestionar más su situación, la joven llamada Henrietta tomó su mano con lágrimas que brotaban de sus hermosos ojos azules. Comillas, pensé que te había perdido. Gracias a Dios que estás vivo, hermano mayor. Luego siguió su declaración con la señal de la cruz y una breve oración en un idioma que Berengario reconoció como latín. Berengario se recostó en su cama y continuó reflexionando sobre su situación mientras los recuerdos de la vida de Berengario inundaban su cabeza. Este mundo era una tierra alterna ambientada en el período medieval tardío. La tierra de su familia era una pequeña baronía ubicada dentro de las fronteras del Sacro Imperio Romano Germánico. Aunque muchos eventos históricos eran similares al mundo que una vez conoció, todavía había muchas diferencias. Si bien la línea de tiempo de la antigüedad estaba casi intacta, lo que sucedió después cambió drásticamente del mundo del que era Julian. El cisma este-oeste nunca ocurrió dentro de la iglesia, como tal, las iglesias ortodoxa y católica nunca se separaron. En cambio, la relación entre las dos iglesias fue más bien cordial, por lo que el papado tenía aún más poder que en nuestra línea de tiempo. Porque los bizantinos no fueron considerados herejes por Occidente cuando se declararon las cruzadas. Cuando la Tierra Santa fue recuperada de los sarracenos, se le otorgó al Imperio Bizantino, ya que tenían el derecho más legítimo a la tierra. Por lo tanto, el Imperio Bizantino siguió siendo una potencia en el Mediterráneo y nunca sufrió las pérdidas masivas de la Cuarta Cruzada, que eventualmente conduciría a su destrucción en un futuro no muy lejano. Hubo muchas figuras importantes de nuestra línea de tiempo que habían sido reemplazadas y muchos cambios dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. Por ejemplo, en su estado actual, el reino de Italia y su monarca reinaban supremos. El reino de Alemania se había convertido en un estado secundario dentro del imperio y estaba al borde de la guerra civil cuando las diversas potencias feudales competían por el trono. Estos fueron solo dos de los muchos cambios en la línea de tiempo. Había habido mucho más de lo que Berengario podía contar en la parte superior de su cabeza. Si realmente quisiera conocer las principales diferencias en la línea de tiempo y la estructura de poder del mundo, tendría que investigar a fondo en su tiempo libre. Con todos estos conflictos en sus dos conjuntos de recuerdos, Julián, o Berengario, como se le conocía ahora, empezaba a tener dolor de cabeza y se frotaba las sienes con los dedos. Henrietta, quien confundió esta acción con una señal de enfermedad, inmediatamente dejó de rezar y salió de la habitación, diciendo solo una frase mientras salía corriendo por la puerta. Su fino vestido noble revoloteando en su huida. Comillas, iré a buscar al médico. Berengario se estremeció al escuchar la sentencia, por lo que sabía de la medicina medieval, era más probable que el tratamiento lo dañara a que lo curara de lo que lo aquejaba. Sin embargo, su garganta estaba terriblemente seca y se encontró incapaz de detener a su hermana pequeña mientras huía de la escena. Dejando a Berengario solo con nada más que sus pensamientos y un dolor de cabeza cada vez mayor. Capítulo 2. La vida como heredero de un varón. Henrietta reapareció con el médico de la corte poco después de que ella se hubiera ido. Aunque tenía una expresión que mostraba mucha preocupación, el médico no compartía su empatía. Berengario se sentó derecho en la cama, teniendo dificultades para hablar debido a lo seca que estaba su garganta. Evidentemente, este cuerpo había sudado la mayor parte de su exceso de líquido mientras tenía fiebre. Pocos pensaron que sobreviviría a la noche. El médico examinó cuidadosamente a Berengario y se sorprendió al ver que el joven se había recuperado de la fiebre, ya que anteriormente había pocas esperanzas de que sobreviviera. A pesar de ser un médico medieval y no tener prácticamente ningún conocimiento de medicina práctica, el hombre llamado Ewald demostró cierto grado de competencia después de hacer su anuncio.
No se preocupe, Lady Henrietta, la fiebre de su hermano ha bajado y, aparte de estar particularmente reseco, está completamente sano. Después de decir eso, Ewald le entregó a Berengario un vaso de agua y permitió que el joven bebiera hasta saciarse hasta que su sed se saciara por completo. Después de terminar el vaso y limpiarse la boca con la manga, Berengario asintió al médico y le agradeció su servicio. Gracias, Ewald, siempre puedo contar contigo en mi momento de necesidad. Internamente, las palabras de Berengario no eran sinceras, sin embargo, si 2 vidas le han enseñado algo, es que no fue prudente expresar tu condescendencia en voz alta. Por lo tanto, actuó de una manera civil acorde con el heredero de un varón. Después de escuchar que su hermano estaba sano por primera vez en mucho tiempo, Henrietta sonrió extasiada, esto era una noticia maravillosa para ella. Berengario siempre había sido propenso a las enfermedades, nació con una constitución débil y un cuerpo frágil. Algo en lo que el sedentarismo de un noble medieval no hizo sino exacerbar. Sus siguientes palabras la sobresaltaron ya que era una pregunta que estaba fuera de sus expectativas para su hermano mayor. Querida hermana, ¿te importaría ir a buscar a los sirvientes y pedirles que preparen el baño? Siento que limpiar la suciedad de mi cuerpo sería bueno para mi salud. El médico resopló ante las afirmaciones de Berengario. Aunque los baños no eran poco comunes para los nobles, ciertamente no eran tan frecuentes como en el mundo moderno. A pesar de la reacción del médico, Berengario insistió en su pedido a su hermana. Henrietta sonrió mientras respondía a Berengario, por supuesto, querido hermano, iré y los instruiré en este segundo. Dicho esto, había dejado una vez más la gran sala de piedra que pertenecía a Berengario y fue a hacer lo que él le había pedido. El médico, viendo que ya no era necesario, se excusó. Iré e informaré a tu padre el varón que te has recuperado. Berengario asintió una vez más con una expresión indiferente. ¿Haces eso? Habiendo dicho eso, Ewald dejó a Berengario solo. Berengario suspiró profundamente, miró hacia abajo y olió su ropa que apestaba a sudor y suciedad. Después de hacer una mueca por el hedor, suspiró profundamente. Cuando herede el título, habrá algunos cambios serios por aquí. Había decidido que su primera orden del día cuando llegara al poder sería instituir leyes en toda la baronía sobre higiene básica, tal vez incluso construir algunos baños públicos como solían tener los romanos. Lo que fuera necesario para traer un grado de limpieza a la gente de su territorio. Luego de levantarse de la cama y estirar sus miembros por un rato, escuchó un golpe en la puerta, el cual provenía de uno de los sirvientes de la familia. Milord, el baño está listo. Rápidamente abrió la puerta con una sonrisa sobreexcitada en su rostro, lo que sobresaltó al sirviente. Dirige el camino. La sirvienta se recuperó de su sorpresa y asintió mientras hacía lo que le pedía el hijo del varón. Después de caminar un poco por el pasillo, Berengario llegó al baño, donde rápidamente atrancó las puertas y se desvistió. Examinó cuidadosamente su frágil cuerpo con una sensación de insatisfacción, aunque no del todo demacrado, no cabía duda de que sus huesos eran débiles y sus músculos subdesarrollados. Sin duda necesitaría cambiar sus hábitos alimenticios a uno rico en proteínas y calcio. Hasta que pudiera suceder a su padre e implementar los cambios que ya se estaban gestando en su cabeza, primero debía concentrarse en desarrollar su cuerpo y mantener su salud. Lavar el sudor y la suciedad que se había acumulado en su cuerpo durante la fiebre fue un buen primer paso. Como tal, sumergió el dedo del pie en la bañera de madera para medir su temperatura antes de sumergir su cuerpo por completo. Después de meterse en la bañera, Berengario se quedó mirando su reflejo en el charco de agua. Tenía cabello rubio dorado corto y ojos brillantes del color de la piedra preciosa zafiro. Sus rasgos faciales eran majestuosos y hermosos. Su piel era de un blanco lechoso, algo que acentuaba su comportamiento real. Si no hubiera sido un saco de piel y huesos, habría parecido muy principesco. Aunque pudo haber reencarnado en un cuerpo débil, no le importaba demasiado, considerando que era muy guapo. El cuerpo podía ser refinado como el acero, pero la apariencia estaba grabada en piedra. Después de pasar casi 30 minutos en el baño limpiándose tanto la suciedad de su cuerpo como el estrés mental que se había acumulado debido a la transmigración, finalmente salió de la bañera. Encontró un conjunto de atuendos de nobles del siglo XV preparados para él. Se limpió adecuadamente, que era la cualidad más redentora de la ropa. Después de ponerse el atuendo, dirigió su atención a su corto cabello dorado. Aunque no era peluquero, al menos podía usar algunos de los residuos grasosos que quedaban en la tina para peinarse hacia atrás. Seriamente necesitaría inventar una pomada para tener el cabello como a él le gustaba. Después de peinarse,
Salió del baño y vio que un sirviente lo estaba esperando. Milord, el barón y la baronesa lo esperan en el comedor. Berengario asintió con expresión estoica. Dirige el camino. El sirviente se inclinó ante su petición. Sí, mi señor. Después de atravesar el castillo durante bastante tiempo, Berengario llegó al comedor donde vio que su familia estaba sentada, esperando pacientemente su llegada. Rápidamente tomó asiento y notó la comida en la mesa con varios alimentos para elegir. A pesar de ser una casa noble inferior, la familia todavía era lo suficientemente rica como para permitirse una gran cantidad de alimentos al día. Después de dar gracias, Berengario rápidamente asignó pescado al vapor, pollo al horno, una variedad de nueces y verduras de hojas verdes, así como un gran vaso de leche para su comida. Ni siquiera hizo contacto visual con su familia mientras llenaba su plato hasta el borde. Estaba hambriento y sintió el deseo de excavar de inmediato. Su familia lo miró con varias expresiones que él pasó por alto de inmediato, no fue hasta que levantó la vista de su plato que vio sus miradas de preocupación. Berengario ya había cortado un trozo de pescado y estaba a punto de llevárselo a la boca cuando vio sus miradas. Sintiendo la incomodidad de la situación, no pudo evitar preguntar. ¿Comillas qué es? Siegard era un hombre alto y robusto con rasgos faciales majestuosos, tenía cabello rubio corto, barba a juego y ojos azul cielo. También fue el padre de Berengario y el barón de Kufstein. Miró a su hijo con asombro, hasta ahora, el joven que era su heredero había sido vegetariano. Sin embargo, la mitad de su plato estaba lleno de pescado y aves. Cuando su hijo le preguntó por qué estaba sorprendido, sintió que la respuesta era obvia y, como tal, hizo un gesto hacia el plato de Berengario. Berengario tenía una expresión de perplejidad en el rostro, después de todo, aún no se había ajustado completamente a los recuerdos de este cuerpo. Comillas, ¿no se me permite comer esto? Su madre, Gisela, una belleza rubia y tetona, lo miró con sus brillantes ojos zafiro de manera igualmente perpleja. Comillas, estás comiendo carne. De repente, Berengario entendió el significado detrás de sus expresiones confusas al recordar que era vegetariano. Estaba empezando a entender por qué este cuerpo que había heredado estaba en tan mal estado. Berengario sonrió a su hermosa madre y asintió. He decidido hacer algunos cambios en mi estilo de vida. A partir de hoy, comeré carne y haré el ejercicio que tanto necesito. No puedo seguir viviendo como un derrochador vegetariano. Una gran sonrisa se extendió por los labios de Siegard cuando escuchó la proclamación de su hijo. Durante demasiado tiempo, el niño había utilizado su salud como excusa para estar ocioso, era bueno que finalmente estuviera creciendo. Luego tomó su tenedor y colocó un gran trozo de carne en el plato de Berengario. Entonces come, necesitarás el estómago lleno. Ese. Berengario sonrió y comenzó a darse un festín con la comida bien preparada. Aunque tarde o temprano, tendría que discutir la higiene básica con el personal de la cocina. Por ahora, devoraría esta comida sin quejarse. Su hermano menor, Lambert, compartía las mismas características físicas que el resto de su familia. Sin embargo, había un indicio perceptible de malicia en sus ojos azul océano cuando su mirada se posó en Berengario. Aunque Berengario no estaba al tanto de lo que había hecho para molestar al joven, tomó nota de esa mirada y juró ser cauteloso con su hermano en el futuro. Después de terminar su comida, Berengario salió a toda prisa del comedor, quería comenzar su régimen de ejercicios lo más rápido posible. Si trabajaba, diligentemente podría cambiar este frágil cuerpo suyo en el de un soldado en un año o menos. Algo que tenía la intención de quitarse de en medio lo más rápido posible. Mientras Berengario salía a correr a lo largo de los muros del castillo, no se dio cuenta de la mirada maliciosa que se posaba sobre él desde el interior de una de las agujas de la torre. La mirada pertenecía nada menos que a Lambert, quien se mordió el labio mientras murmuraba en voz baja. Comillas, ¿cómo es que sigues vivo? Capítulo 3 Introducción a la nueva tecnología. Berengario continuó con su rutina de ejercicios durante algún tiempo, tomando pequeños descansos para recuperarse cuando sintió que su ritmo cardíaco se elevaba demasiado. Con una falta total de equipo de ejercicio moderno, el joven alto pero terriblemente delgado se vio obligado a hacer ejercicio a la antigua. Este régimen de ejercicio fue modelado según los estándares PT del ejército de los EU. Aunque reducido a una capacidad en la que su cuerpo frágil y su corazón débil podían manejar. Mientras continuaba perseverando en una tarea que era increíblemente difícil para el débil cuerpo que actualmente habitaba, Berengario prometió que cuando pudiera, redactaría planos para pesas libres, pesas rusas y un banco de pesas, que entregaría al herrero de la ciudad y le preguntaría sobre la viabilidad de fabricar dichos artículos.
Después de todo, la destreza tecnológica de esta civilización estaba lejos de lo que él consideraría avanzado. Lambert contempló la lucha de su enfermizo hermano mayor por mejorar desde una torre sobre el patio del castillo. Un ceño fruncido se extendió por su rostro mientras sus ojos malvados miraban amenazadoramente a la vista. Este repentino deseo de superación personal no presagiaba nada bueno para sus planes. Su ira solo superó su incredulidad. Después de todo, Berengario debería estar muerto, el veneno que Lambert había usado era lo suficientemente efectivo como para matar a un caballo de guerra, pero de alguna manera Berengario todavía estaba de pie, más saludable que nunca. Todas sus intrigas se habían desperdiciado. Las deudas que había adquirido para asesinar a su hermano mayor seguían sin pagar, y si no podía convertirse en el heredero del título de su padre, no podría pagarlas, lo que no presagiaba nada bueno para su futuro. Sin embargo, si intentara usar veneno nuevamente, sin duda despertaría las sospechas de los demás, algo que deseaba evitar. Si Lambert sucediera a su padre y lograra sus aspiraciones, tendría que idear un nuevo complot de asesinato. Punto. Había pasado una hora y Berengario ya no era capaz de hacer ejercicio. Su primera orden del día fue bañarse de nuevo y deshacerse del sudor y la suciedad acumulados sobre su cuerpo durante su entrenamiento. Los sirvientes estaban perplejos de por qué deseaba bañarse 2 veces en un día, pero siguieron sus órdenes. Después de limpiarse una vez más, Berengario regresó a su habitación, donde se sentó en su escritorio, sacó un trozo de pergamino y comenzó a diseñar planos para varias de las primeras innovaciones que pretendía hacer en la industria. Aunque Berengario tenía una autoridad limitada dentro de la tierra de su padre, pensó que al menos podría negociar con su padre sobre la implementación de dicha tecnología. Si su padre le preguntaba dónde encontró esos planos, simplemente podría decir que los adquirió de un comerciante del lejano oriente. Después de todo, deberían existir tecnologías similares en China durante este periodo de tiempo. Cuanto antes la baronía pudiera producir acero en masa, mejor sería para sus planes. La baronía de Kufstein estaba ambientada en el ducado de Austria. Las montañas lo rodeaban y un gran afluente del río Danubio fluía a través de él, creando valles fértiles. Fue exactamente debido a su distribución geográfica que los von Kufstein pudieron mantener su control sobre la región rica en recursos. Si no fuera por la barrera defensiva natural que rodeaba el valle donde habitaba la gente, entonces las familias más poderosas dentro del imperio seguramente intentarían apoderarse de la región. Después de algún tiempo, Berengario había terminado los planos de uno de los inventos más importantes en la producción de acero. Sin él, la revolución industrial en la línea de tiempo de su vida anterior nunca habría ocurrido. Fue conocido en su vida anterior como el convertidor Bessemer o el proceso Bessemer. A través de este proceso, se podrían fabricar de 3 a 5 toneladas de acero en cuestión de 20 minutos. El proceso Bessemer funcionaba esencialmente eliminando las impurezas del hierro por oxidación. Utilizó el flujo de aire a través del material fundido para lograrlo. Si se recubriera el interior del convertidor con dolomita o piedra caliza, se podría producir una mayor cantidad de escoria como subproducto, que podría utilizarse como fertilizante de fosfato barato. Por lo tanto, esta tecnología ayudó no solo a la industrialización sino también a la agricultura. Todos los componentes de la máquina podían ser fabricados por una sociedad medieval tardía, y tanto el caballo como la rueda hidráulica podían impulsarla. Obviamente, a medida que avanzaba la tecnología, podría mejorarlo para que funcionara con máquinas de vapor. Sin embargo, ese era un sueño lejano, necesitaba un modelo temprano construido por ahora. El acero de alta calidad era actualmente un bien escaso, con la introducción del proceso Bessemer, pudo lograr muchas cosas con él, los usos del acero de alta calidad eran infinitos. En última instancia, Berengar necesitaría un alto horno para convertir el mineral de hierro en arrabio que luego se convertiría en acero mediante el proceso Bessemer. Aunque hoy en día, el alto horno ya debería haberse inventado. Estaba seguro de que una región rica en recursos como Kufstein ya tendría uno en su ciudad local. Si no lo hacían, simplemente convencería a su padre para que construyera uno junto al convertidor Bessemer. Desarrolló un segundo conjunto de planos para el alto horno por si acaso no había uno presente en Kufstein. Después de terminar sus planos y dejarlos secar, Berengario recogió los pedazos de pergamino y los sostuvo con cuidado mientras se acercaba al estudio de su padre. El sol estaba empezando a ponerse cuando llamó a las sólidas puertas de roble. Poco después, pudo escuchar la voz profunda de la respuesta de su padre. Adelante. Berengario respiró hondo y exhaló antes de entrar al estudio de su padre. Dentro de la habitación había un gran escritorio detrás del cual se sentaba su padre,
revisando el papeleo. Una pequeña biblioteca dentro de la habitación cubría las paredes, en su mayoría llena de libros de importancia directa para manejar los asuntos del reino. Una pequeña lámpara de aceite estaba encendida y colocada sobre el escritorio, iluminando la habitación cada vez más oscura y, lo que es más importante, el pergamino en el que estaba escribiendo el varón. Siegard ni siquiera desvió la mirada hacia su hijo mientras se concentraba por completo en su papeleo. Más vale que esto sea importante. Berengario se aclaró la garganta y le presentó los documentos a su padre, en los que se había pasado la mayor parte de la tarde redactando. Me gustaría que le echaras un vistazo a esto. Es de suma importancia para la producción de acero en nuestro reino. Siegard hizo una pausa al escuchar la petición de su hijo y colocó su pluma sobre el escritorio. Miró a su hijo con una mirada interrogante como si se preguntara si perdería el tiempo revisando los documentos. Sin embargo, los agarró y los miró una o dos veces antes de dejarlos y suspirar. Comillas, ¿qué es exactamente lo que estoy mirando aquí? Siegard pudo haber sido un estadista eficiente y un guerrero renombrado, pero no le importaba la ingeniería. Como tal, necesitaba una explicación para los planos. Berengario tragó la saliva que se le había acumulado en la boca y comenzó a sermonear a su padre sobre la belleza de este nuevo invento. Padre, con este dispositivo, seremos capaces de producir grandes cantidades de acero de alta calidad en un corto periodo de 20 minutos. No solo eso, sino que el subproducto de este dispositivo podrá actuar como un fertilizante eficiente para aumentar la agricultura-producción. Una mirada de sorpresa apareció en el rostro de Siegard mientras repasaba los planos una vez más. Aunque no entendía del todo lo que estaba viendo, las perspectivas de las que se jactaba Berengario eran simplemente demasiado buenas para ignorarlas. Sin embargo, una pregunta repentina apareció en su mente cuando expresó su preocupación. Comillas, ¿dónde adquiriste esto? Berengario esperaba esa pregunta y, como tal, contó una gran historia sobre cómo se encontró con un comerciante viajero del lejano oriente, que había intercambiado los planos con Berengario por una pequeña tarifa. Aunque su padre se mostró escéptico ante esta afirmación, había escuchado las historias de cuán avanzados estaban los países del lejano oriente y, por lo tanto, decidió actuar según la solicitud de Berengario. Muy bien, mañana convocaré al mejor ingeniero de la región, si puede confirmar que esta tecnología es legítima, la implementaré lo más rápido que pueda. Berengario sonrió y se inclinó respetuosamente ante su padre, la verdad, esto había ido mejor de lo que había pensado. Gracias por escuchar mi pedido, padre. Dicho esto, Siegard tomó su bolígrafo y volvió a su papeleo. Si eso es todo, entonces estás despedido. Berengario se inclinó una vez más ante el orgulloso varón antes de salir de su habitación con una gran sonrisa en el rostro. La introducción del proceso Bessemer y el alto horno fueron solo las primeras fases de sus planes de modernización. Su próxima meta sería implementar el sistema de 4 campos y riego básico. Algo que no podría explicar comerciando con comerciantes. Por lo tanto, tendría que tomarse un tiempo para visitar los campos y conversar con el campesinado. Sin embargo, esos eran sus planes para el futuro cercano. Por ahora, tenía la intención de descansar, su cuerpo le dolía por el intenso ejercicio que se había obligado a hacer esta mañana, y no sería más fácil seguir adelante. Después de pasar por la cocina para tomar un breve refrigerio, Berengario regresó a su habitación para descansar. Antes de darse cuenta, en realidad se había sumido profundamente en el sueño, soñando con su vida pasada y actual y los eventos que se desarrollaron. Capítulo 4. Un nuevo día. La luz del amanecer brilló a través de las ventanas de las habitaciones del castillo y sobre el rostro de Berengario. En el momento en que los rayos de la luz del sol tocaron su rostro, se había despertado de su sueño. Sentándose mientras se frotaba los hombros, bostezó pesadamente, todavía cansado por el entrenamiento del día anterior. De hecho, la mayor parte de su cuerpo estaba dolorido. Sin embargo, eso no lo disuadió de lo que tenía que hacer. Berengario se vistió rápidamente con ropa sencilla y holgada y comenzó su ejercicio diario, que duró más de 1 hora. Estaba cubierto de sudor cuando regresó al castillo, y toda su estructura muscular le dolía. Solo después de bañarse durante media hora se sintió lo suficientemente cómodo para comenzar el trabajo de hoy. Su nueva actitud había conmocionado no solo a su familia sino también a los sirvientes del castillo. Levantarse temprano, hacer ejercicio, comer carne e interesarse por los asuntos del reino eran cosas en las que Berengario rara vez había participado. Después de que le bajó la fiebre, se había convertido en una persona completamente nueva a los ojos de quienes lo conocían. Esta percepción podría no ser del todo falsa,
considerando que había dos conjuntos de recuerdos contenidos en la mente de Berengario. Aunque no estaba seguro de si seguía siendo la misma persona que era antes, que simplemente había sido iluminada por los recuerdos y el conocimiento que poseía Julian, o si en realidad era Julian que habitaba el cuerpo de Berengario. Nada de eso realmente importaba, después de todo, en lo que a él respecta, su identidad era la de Berengar von Kufstein, y ahora tenía el potencial de convertir la tierra de su familia en un imperio industrial con los recuerdos que obtuvo de su experiencia cercana a la muerte. Aunque llevaría mucho tiempo y esfuerzo lograrlo, ahora estaba convencido de que era su destino llevar a la baronía de Kufstein a la era industrial. A decir verdad, como heredero, tenía poca autoridad en el dominio y no podía seguir mintiéndole a su padre sobre dónde encontró inventos tan únicos. Después de todo, el obstinado anciano no había confiado en su palabra y eligió buscar un ingeniero que pudiera verificar la funcionalidad de los diseños. El hombre que estaba buscando aún no había llegado. Por lo tanto, todo lo que Berengario pudo hacer fue educarse más sobre los asuntos del reino. El joven señor había elegido tener su comida dentro de los límites de la biblioteca del castillo, donde repasó información importante sobre la historia de las finanzas de la baronía. Rápidamente se sintió consternado por sus hallazgos. A pesar de ser una región tan rica en recursos, los varones de la familia von Kufstein no lograron capitalizarla. Sacudió la cabeza en silencio mientras cerraba el libro mayor y pensaba para sí mismo. Esto es lo que sucede cuando dejas una casa de guerreros para actuar como administradores todopoderosos sobre un terreno que tiene casi 375 millas cuadradas y alberga a casi 20,000 personas. Sabía que estaban limitados a la tecnología medieval, pero a pesar de ser una región notable por sus reservas de hierro, apenas habían invertido en la extracción de un recurso tan valioso. Lo poco que se extraía se había vendido como mineral a las grandes ciudades de todo el reino. Había usos mucho mejores para tales materiales. La economía se basó en gran medida en la agricultura de subsistencia, era bien y verdaderamente un estado feudal atrasado. Incluso el pueblo cercano no era más que un pueblo agrícola sin industria sustancial alguna. Estaba empezando a tener dolor de cabeza al leer lo primitivas que eran las tierras de su familia. Justo cuando estaba a punto de maldecir en voz alta, notó que su hermana pequeña Henrietta se escondía detrás de una de las estanterías mientras lo miraba desde lejos. Casi dejó escapar una risita cuando vio a la chica mirándolo como un conejo asustado. Evidentemente, los cambios en el comportamiento de su hermano mayor en los últimos días asustaron a la joven. Estaba empezando a pensar que había estado poseído. Tomando un sorbo de su vaso de agua, Berengario nunca desvió su atención de los libros de contabilidad que estaba leyendo. Cuando la joven pensó que estaba a salvo de ser notada, dejó escapar un suspiro. Henrietta, sé que estás ahí. La joven se estremeció al escuchar sus palabras. La había visto su hermano mayor o el demonio que potencialmente había tomado su lugar. Por lo tanto, entró en pánico y salió de la biblioteca sin decir una palabra. Berengario se rió entre dientes al ver a la niña huir de la escena, solo podía adivinar que la había obligado a involucrarse en este comportamiento. Sin embargo, ahora no era el momento de preocuparse por los asuntos triviales de los niños. Pasó gran parte del día en la biblioteca estudiando todo, desde los asuntos financieros del reino, la producción agrícola y minera, así como los poderes de la región. Como miembro de bajo rango de la nobleza, había señores poderosos que gobernaban a su padre. Los von Kufstein eran buques directos de los von Habsburg, que eran los gobernantes del ducado de Austria y el condado de Tirol. Evidentemente, su hermano menor, Lambert, estaba comprometido con una de las hijas de una rama de la familia von Habsburg, lo que se consideraba un gran honor para la casa de von Kufstein. Curiosamente, a pesar de ser el hermano mayor y un hombre completamente adulto, Berengario permaneció soltero y sin compromiso. En gran parte debido a preocupaciones sobre su salud y si viviría o no lo suficiente para engendrar un hijo. A Berengario no le importaba ese destino, después de todo, en su vida anterior, él era un hombre que había fracasado total y absolutamente en conseguir una novia hasta bien entrada la veintena. A menos que se hiciera algo de valor, tampoco conseguiría una novia en esta vida. Aunque no estaba preocupado por esa posibilidad, su búsqueda de una novia sería mucho más fácil cuando finalmente ganara algo de músculo. Solo por su apariencia, estaba seguro de que podía conseguir una novia hermosa, incluso si no era más que una plebeya. Aunque, dudaba mucho que su familia consintiera en tal unión. Después de todo, todavía era la era feudal y la nobleza no se casaba con plebeyos. Berengario dejó esos asuntos a un lado por el momento.
Si tuviera que elegir su propia pareja, primero necesitaría autoridad y físico para respaldar sus afirmaciones de que ahora estaba sano. Ambos estaban muy lejos de donde se encontraba actualmente. Después de pasar la mayor parte del día repasando los asuntos del reino, se dio cuenta de que el sol ya se había puesto y, por lo tanto, decidió que ahora sería un buen momento para preguntar sobre los descubrimientos de su padre sobre sus diseños. Seguramente ya debe haber preguntado a un ingeniero. Debería haber al menos uno de ellos sirviendo a su padre. El joven señor colocó los libros en el lugar que les correspondía y salió de la biblioteca, caminando por los pasillos del castillo hasta llegar a la puerta del estudio de su padre. Antes de que pudiera llamar, pudo escuchar una conversación desagradable entre tres hombres, uno de los cuales reconoció como su padre. No me importa qué antecedentes sofisticados tenga Seringbert, he estado en el campo de la ingeniería durante más de 30 años, y digo que los diseños son brillantes. Funcionarán exactamente como su hijo ha descrito a mi señor. Una burla siguió al reclamo del viejo, seguido de lo que sonaba como una voz mucho más joven: señor, no escuche a este viejo cascarrabias, es un plebeyo. No tiene la educación que yo he recibido. Le aseguro que los diseños no son más que garabatos de un niño que cree que sabe un par de cosas sobre ingeniería. Berengario ya podía decir por esa sola declaración que el hombre que había dicho tal cosa sobre el convertidor de Bessemer era un imbécil que confiaba en un trasfondo elevado para obtener su posición. Al final, su padre no lo defraudó. Después de escuchar a sus dos ingenieros discutir los diseños, dejó escapar un largo suspiro antes de afirmar su autoridad. Seringbert, puede dejarnos ahora. Tengo mucho que discutir con mi ingeniero jefe. Aunque Alex no podía verlo, podía adivinar la expresión en el rostro del tonto en este momento y sonrió con satisfacción. De repente, la puerta se abrió y se encontró cara a cara con el hombre conocido como Seringbert. El hombre tenía 20 y tantos años y tenía cabello castaño claro en forma de cola de caballo con ojos verdes. Se vistió con un jubón excesivamente adornado que indicaba la riqueza que poseía. Era exactamente el tipo de idiota mimado que Berengario esperaba ver. Después de examinar el anillo en su dedo, que mostraba una cabeza de jabalí grabada en él, Berengario pudo adivinar la identidad del hombre que tenía delante. El hombre se llamaba Ingbert Eltzer y era hijo de uno de los caballeros de Siegar. Tal como Berengario supuso, el hombre había alcanzado su puesto como uno de los ingenieros de su padre únicamente por su experiencia. Incluso para los estándares de este mundo, el conocimiento de ingeniería de Ingbert era una broma. Un noble mimado como él no tenía necesidad de prestar suficiente atención a sus estudios para volverse competente en ese campo. Después de ver al joven, que acababa de difamar pasivamente, la cara de Ingbert se volvió amarga. Lo último que deseaba era ver al hijo del barón parado frente a la puerta, escuchando sus comentarios descorteses. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y Berengario simplemente miró a Ingbert como si estuviera mirando a un tonto. Después de que Ingbert se fue furioso, Berengario escuchó la voz autoritaria de su padre detrás de la puerta. «Puedes entrar». Evidentemente, el anciano varón había sido consciente de la existencia de su hijo fuera de la puerta del estudio todo el tiempo. Ahora que Berengario había entrado en el estudio, se encontró siendo observado intensamente por su padre y un anciano de unos 50 años que entendió que era el ingeniero jefe de la baronía. Con estas dos autoridades mirándolo fijamente, Berengario no pudo evitar sentirse nervioso como si estuviera a punto de ser regañado. Capítulo 5. Nace una amistad próspera. Berengario se mantuvo firme frente a su padre y al ingeniero jefe. Los dos lo miraron intensamente, su mirada de forma prácticamente podría penetrar el alma de Berengario. Especialmente los ojos astutos del viejo ingeniero. Era como si su secreto hubiera sido revelado al ser inspeccionado por esos viejos ojos perspicaces. Finalmente, la tensión se alivió cuando una sonrisa se dibujó en el rostro del viejo ingeniero mientras se inclinaba respetuosamente ante Berengario. «Milord, soy Ludwig, un humilde servidor de su familia. Su padre me pidió que viniera aquí para verificar la autenticidad de estos planos». Berengar asintió a Ludwig con un rostro digno. «Es un placer conocerte, Ludwig. Tengo la sensación de que nos veremos muy pronto». Aunque el mensaje era críptico, Ludwig tomó la declaración como prueba de su teoría de que los diseños que le presentó el barón no eran de un comerciante del lejano oriente, sino más bien redactados por el heredero ocioso y enfermo que fue despreciado casi universalmente en toda la corte. Parecería que el chico era más inteligente de lo que había estimado inicialmente. Sin embargo, el astuto anciano no dejó que sus pensamientos internos aparecieran en su rostro y, en cambio, simplemente le devolvió amablemente las palabras del joven señor.
Igualmente. Al ver que su hijo y Ludwig se habían conocido, Siegar sonrió, tenía la sensación de que trabajar con el obstinado ingeniero sería de gran beneficio para el desarrollo de Berengario. Completamente inconsciente de que su hijo fue el verdadero diseñador de esos planos. Siegar decidió que les permitiría a los dos conversar durante algún tiempo sin su presencia. Encontró que el tema de la ingeniería era terriblemente aburrido y, por lo general, dejaba esos asuntos en manos de Ludwig para que los implementara como mejor le pareciera. Estoy bastante ocupado administrando el reino, te sugiero que respondas las preguntas de Ludwig lo mejor que puedas. S. Berengario asintió mientras respondía. Sí, padre. Después, Siegar condujo a los dos hombres fuera del estudio y se recluyó en el interior. Una vez sentado en su escritorio, abrió un compartimento y sacó un odre de vino, y comenzó a participar en la antigua tradición de beber para eliminar el estrés. Después de lidiar con ese tonto de Ingvar, lo necesitaba. Fuera de la puerta cerrada del estudio, Berengario se encontró solo con Ludwig, como tal, sugirió que encontraran un mejor lugar para discutir los asuntos importantes que tenían ante ellos. Comillas, ¿qué tal si vamos a la biblioteca? Haré que algunos sirvientes nos traigan algo de comida y vino, prometo responder todas las preguntas que tengas lo mejor que pueda. Ludwig asintió con la cabeza en aprobación de la sugerencia de Berengar. El muchacho demostró ser más considerado de lo que creía, esperaba indagar sobre los verdaderos orígenes de esos diseños. Después de llegar a la biblioteca y recluirse en ella, compartieron comida y vino y discutieron asuntos triviales durante la primera media hora. Solo después de que se comunicaron lo suficiente, Ludwig preguntó acerca de su preocupación más apremiante. Así que dime la verdad, chico, ¿de dónde vienen realmente esos diseños? Berengario se rió entre dientes ante la pregunta del anciano, había sospechado que el anciano había adivinado la verdadera naturaleza del origen de los planos. Los hice. Una expresión seria apareció en el rostro de Ludwig, como había sospechado Berengario, el anciano no se sorprendió en lo más mínimo al escucharlo, ni encontró la idea descabellada. Sin embargo, lo que vino de los labios de Berengario a continuación realmente lo asombró. Aunque supongo que ya lo sabías. Astuto, esa era la única palabra que Ludwig podía usar para describir a Berengario en este momento. ¿Era este realmente el heredero débil y mezquino que todos habían conocido? ¿El chico había estado escondiendo su verdadera inteligencia todo el tiempo? Después de tomar un largo sorbo de su vino, el viejo ingeniero preguntó más. Comillas, ¿tienes más diseños brillantes? Berengario golpeó el borde del cáliz 3 veces e inclinó la cabeza hacia un lado mientras parecía entrar en un pensamiento profundo. Después de un momento, le respondió honestamente a Ludwig. Algunos. Ludwig casi saltó de su silla de la emoción al escuchar la noticia, solo había una cosa que el anciano realmente disfrutaba en la vida, y eso era la ingeniería. Pensar que el chico que él y muchos otros habían dejado de lado creyendo que era una persona débil y mezquina era en realidad tan brillante. Sin embargo, antes de que pudiera levantarse de su silla, Berengario levantó la mano, indicándole que se detuviera. Le daré los diseños para implementar en el futuro cuando sea necesario. Por ahora, debemos concentrarnos en construir el alto horno y el convertidor Bessemer. Ludwig quedó perplejo por un momento en cuanto al pensamiento de Berengar antes de darse cuenta de la mayor preocupación. Los nuevos diseños eran geniales en teoría, pero invertir en ellos requería un importante apoyo financiero. Algo de lo que la baronía de Kufstein carecía por completo en este momento. Después de calmar su corazón, se recostó en su asiento y juntó las manos. Entonces, supongo que tienes un plan. Berengario tomó un sorbo de su cáliz una vez más antes de que una sonrisa se extendiera por sus labios mientras respondía a la pregunta de Ludwig con una propia. Comillas, ¿cuánto crees que valen 5 toneladas de lingotes de acero puro? Aunque no podía hacer ese cálculo mentalmente, sabía que no sería poca cosa. Incluso se podría llamar una pequeña fortuna. Pero eso fue solo al principio, cuanto más acero produjeran, menos valioso sería con el tiempo. Sin embargo, cuando sus pensamientos llegaron a tal conclusión, al instante supo cuál era la intención de Berengario. Comillas, ¿quieres vender el primer lote y usar las ganancias para invertir en minería? La sonrisa en los labios de Berengario continuó curvándose. Además, sus suposiciones sobre el hombre conocido como Ludwig eran correctas. A pesar de haber nacido plebeyo, el hombre tenía una mente rápida y una vida de experiencia en los campos relacionados con lo que Berengario deseaba lograr. Sería un aliado valioso para tener en el futuro.
Precisamente, una vez que nuestras minas estén operando a plena capacidad, las materias primas que salgan de las montañas se utilizarán principalmente para nuestros propios fines industriales. Cualquier excedente que podamos tener se convertirá en lingotes y se venderá al imperio para obtener ganancias. Ludwig no podía creer lo que escuchaba, el hierro en sí mismo era un bien valioso y escaso que la mayoría de las regiones necesitaban constantemente, el acero era mucho más difícil de producir y se usaba principalmente para fabricar armas como espadas o, en casos raros, armaduras para la nobleza. No podía imaginar tener un excedente de acero, sobre todo después de tener en cuenta sus propias necesidades. Sin embargo, las ambiciones de Berengario eran verdaderamente grandes, tenía la intención de utilizar el territorio rico en recursos de su familia para impulsar su esfera de influencia a una era industrial. Todo mientras obtiene ganancias de los restos que quedan vendiéndolos a un gran costo para el reino. Tomaría años, pero estaba seguro de que vería una era así en su vida y aún tendría tiempo suficiente para disfrutarla. Aunque no le reveló la totalidad de sus planes a Ludwig, como Berengar sabía sin verlo por sí mismo, el anciano nunca podría soñar con un mundo de industria. En cambio, extendió su brazo en un gesto amistoso hacia el viejo ingeniero y le hizo la pregunta que tenía en mente. ¿Me ayudarás a llevar esta baronía a una nueva era de la industria? Ludwig apenas podía creer lo que escuchaba, el señor mezquino y débil del que siempre había oído rumores estaba pidiendo ayuda a un plebeyo como él para crear una industria de producción de acero dentro de la tierra de su familia. Aunque el padre del niño valoraba la opinión de Ludwig, el anciano aún era menospreciado por ser un simple plebeyo. Sin embargo, aquí, Berengario estaba de pie con la mano extendida, preguntando, no ordenándole que lo ayudara en sus esfuerzos. El anciano no pudo evitar sentir una pequeña lágrima brotar de su ojo derecho. Si todos supieran lo equivocados que estaban con este joven señor. Como tal, agarró la mano de Berengario y la estrechó con firmeza. Sí, podría hacer eso. Con eso, nacería una próspera amistad entre un joven señor y un viejo ingeniero. Un dúo que juntos traería muchas innovaciones en los meses siguientes, lo que traería gran prosperidad y estabilidad a una baronía empobrecida dentro de un reino lleno de confusión. Lo estás escuchando en Asura Novelas Ligeras. Capítulo 6. Una discusión aparentemente civil dentro de un fértil valle, rodeado por las montañas de los Alpes, se encuentra la región habitada de la baronía de Kufstein. Un gran afluente del río Danubio fluía a través del valle, el agua azul fresca proporcionaba vida a todos los seres de la región. Mientras la luz del amanecer iluminaba el armonioso territorio, los gritos del gallo despertaron a la clase campesina al comienzo de un largo día de arduo trabajo. Aunque la nobleza tendía a dormir más que la gente común a la que presidían, un joven señor se había levantado al mismo tiempo que los campesinos para hacer su ejercicio matutino. Si Berengario deseaba superar su enfermedad natural, entonces tendría que trabajar el doble de duro que el caballero promedio en términos de aptitud física, y así lo hizo. La noche anterior, ya había hablado con Ludwig para construir un juego de pesas libres y pesas rusas para ayudarlo en su entrenamiento diario. Ludwig era muy respetado en el pueblo local y tenía contactos en todos los oficios. Así le hizo un favor a su nuevo amigo y envió los diseños al herrero local quien fabricaría el equipo de ejercicio a un precio justo que Ludwig se encargaría de negociar. Aunque el equipo aún no se había construido, ya que la tecnología de este mundo feudal aún estaba lejos de desarrollarse, solo sería cuestión de tiempo antes de que Berengario pudiera mejorar aún más su entrenamiento de fuerza. Sin embargo, hizo todo lo que pudo con sus limitados recursos. Después de otra mañana de duro entrenamiento, Berengario se encontró bañándose de nuevo, sus hábitos de baño comenzaban a provocar la curiosidad de los sirvientes dentro del castillo. Se bañaba una vez por la mañana después de hacer ejercicio y una vez antes de irse a dormir por la noche. Trató de persuadir a su familia para que adoptara la práctica, pero eran personas obstinadas y arraigadas en sus viejas tradiciones. Aunque se bañaban con relativa frecuencia durante el periodo de tiempo, aún no podían igualar las tendencias germofóbicas limítrofes de Berengario. Sin embargo, había ordenado a todo el personal que se lavara las manos cada vez que usaban el baño o realizaban cualquier actividad que pudiera ensuciarse las manos. Se hizo conocido por regañar especialmente al personal de cocina cuando descubrió que sus hábitos de limpieza no coincidían con sus deseos. Aunque el varón no reprendió a Berengario por su comportamiento, se preocupó por los nuevos hábitos del niño. Henrietta era la única excepción en la familia, siendo la hermana pequeña obediente, tomó todas las sugerencias de higiene de Berengario. Incluso había comenzado a bañarse justo antes de dormir. Esto hizo a Berengario excepcionalmente feliz,
ya que la probabilidad de que su hermana pequeña contrajera una enfermedad grave era significativamente menor si practicaba una higiene adecuada. Cuanto más pensaba en ello, más sabía que tendría que construir baños públicos. Tomaría bastante tiempo en su camino de industrialización para que la totalidad de la población dentro del dominio de su familia pudiera permitirse un baño privado. Verdaderamente, los antiguos romanos estaban muy por delante del periodo medieval cuando se trataba de cosas como la limpieza. Después de completar su primer baño del día, Berengario se peinó lo mejor que pudo. Actualmente carecía de los medios para adquirir pomada, que en su vida anterior había hecho un uso extensivo para peinarse hacia atrás. Encontró que era una apariencia digna, apropiada para un oficial del ejército e incluso más adecuada para un joven señor. Por ahora, simplemente lo convirtió en una parte lateral con su cepillo. La próxima vez que visitara el pueblo, seguramente compraría manteca de cerdo, que era el ingrediente principal para la construcción de la pomada. Después de peinarse y vestirse con un atuendo de moda actualmente en estilo, se dirigió al comedor. La verdad es que prefería la moda del siglo XV, especialmente la de los Tudor en Inglaterra. Se aseguraría de implementar tal cultura a su debido tiempo. Por ahora, soportaría el vestido de un noble alemán de principios del siglo XV. Después de entrar al comedor, notó que su familia estaba sentada esperándolo. Esto se había convertido en una costumbre reciente, ya que Berengario solía pasar bastante tiempo disfrutando del baño, un tiempo considerable para un hombre con recuerdos de la América del siglo XXI. Sin embargo, en esta era inmunda, nunca se sintió más cómodo que cuando se bañaba. Después de sentarse a la mesa y dar las gracias, notó que Lambert lo miraba con intenciones maliciosas una vez más. Era sutil, y si no fuera por la experiencia de 2 vidas, Berengario no estaría al tanto de esa mirada. Sin embargo, era demasiado frecuente en el comportamiento de Lambert. Hablaría con gracia con una sonrisa en su rostro, todo mientras tenía los ojos llenos de odio e intenciones asesinas. Berengario empezaba a sospechar que la frecuencia de su enfermedad tenía algo que ver con Lambert. No era raro que los hermanos se asesinaran entre sí por la herencia en un momento como este. Cuanto más examinaba el comportamiento de Lambert, más empezaba a cuestionar sus motivos. Desafortunadamente para Berengario, había sido aislado de la corte y no tenía verdaderos amigos entre la nobleza. Más bien, todos estaban en la esquina de Lambert. Después de todo, hasta hace poco, Lambert siempre había sido la estrella brillante de la familia von Kufstein, tenía talento con la espada, era relativamente inteligente y muy carismático. Lambert incluso logró ganarse el corazón de la hija mayor del conde del Tirol y convencer a su padre de que aprobara su compromiso. Berengario podía pensar en media docena de nobles del condado de Tirol que se pondrían del lado de Lambert si solicitaba su ayuda en el asesinato de su hermano mayor. Cuanto más pensaba en ello, más sabía Berengario que tendría que tener cuidado en el futuro. Decidió dedicar parte de su tiempo a establecer vínculos con la nobleza de la región. Sin embargo, su objetivo principal era ganarse los corazones de la gente. Estaba seguro de que con sus planes para promover la agricultura y la industria, la gente nunca querría verlo reemplazado como su soberano. Mientras que los nobles despreciaban a la gente común como si fueran meros esclavos incapaces de levantarse contra sus amos. Berengario tenía los recuerdos de Julian, y la historia de la línea de tiempo de Julian demostró que la ira de la gente común es algo que todos los tiranos deberían temer. Con las innovaciones militares que traería con su ascenso al poder, la era de los caballeros sería cosa del pasado. Henrietta miró a Berengario con un dejo de cautela en sus hermosos ojos azules. Era muy consciente de que su amado hermano mayor estaba actuando de manera extraña desde que le bajó la fiebre. Incluso había reflexionado sobre la viabilidad de la posesión, aunque él nunca actuó maliciosamente, el cambio repentino en su personalidad la había sorprendido. Sin embargo, a pesar de todo esto, ella todavía obedecía todas sus sugerencias. Si estuviera al tanto del atentado de Lambert contra la vida de Berengario, podría asesinar al pobre niño mientras dormía. Afortunadamente para la familia, su traición no había sido revelada, y nadie más que Berengario sospechaba del comportamiento de Lambert. Mientras la familia comía, Siegard rompió el silencio. Curiosidad por la conversación de Berengario con Ludwig la noche anterior, decidió indagar al respecto. Entonces, Berengario, muchacho, ¿cómo fue tu conversación con Ludwig anoche? Berengario comió graciosamente el pescado asado que tenía delante. Después de limpiarse la boca con la servilleta, miró a su padre con una expresión digna mientras le contaba los acontecimientos de la noche anterior. Tenga la seguridad, padre, el proyecto comenzará lo antes posible.
Ludwig necesita reunir la mano de obra necesaria para completar la tarea. Confío plenamente en sus habilidades. Siegar suspiró aliviado antes de que una expresión de satisfacción se extendiera por su rostro. Se sintió aliviado de que el repentino cambio de comportamiento de su hijo no fuera solo un capricho y estaba entusiasmado con las perspectivas de esta nueva tecnología. La noticia agravió solo a una persona dentro de la habitación, y esa fue Lambert. El joven astuto rápidamente se puso una máscara de inocente confusión mientras investigaba los detalles. Comillas proyecto. ¿Qué proyecto? ¿Está sucediendo algo maravilloso? Todos en la mesa habían comprado la fachada inocente del joven intrigante. Todos excepto Berengario, es decir, en su vida pasada, habían sido engañados por demasiados fraudes y habían desarrollado un sexto sentido para detectar tales falsedades con el tiempo. Aunque Lambert era un buen actor, no fue suficiente para engañar al ojo perspicaz de Berengario. Este chico, que ni siquiera tenía 16 años, era realmente tortuoso. Siegarda estaba feliz de que su segundo hijo también estuviera interesado en los asuntos del reino y estaba más que feliz de compartir el plan para construir el alto horno mejorado y el convertidor Bessemer. Mi hijo, su hermano mayor, me había llamado la atención sobre algunos planes interesantes para desarrollar la industria del acero dentro de nuestro reino. Con esta nueva tecnología, podremos desarrollar el acero de manera mucho más eficiente. Una mirada de orgullo estaba en el rostro de Siegard cuando reveló el plan que Berengario había ideado sin una pizca de discreción. Aunque Lambert sonrió ante la noticia, estaba furioso internamente. ¿De dónde sacó Berengario tal tecnología? ¿Por qué no me informaron de esto? Maldición, tengo planes serios para el mineral de hierro dentro de mis montañas. Estos fueron solo algunos de los pensamientos que cruzaron por la mente del joven mientras miraba a su hermano mayor, que siempre había sido tan temerario. Aunque lo que no esperaba era que Berengario le devolviera la mirada con los ojos entrecerrados. La mirada era fría, aunque no asesino, tenía un toque de salvajismo en su interior. Los ojos de un hombre que era consciente de que había sido conspirado en su contra y que seguramente devolvería el favor en la primera oportunidad. La vista de lo cual asustó terriblemente a Lambert. Estos no eran los ojos del hermano mayor despreocupado e ingenuo con el que había crecido. Sin embargo, antes de que pudiera investigar más, Berengario terminó su comida y se levantó de la mesa. Después de limpiarse la boca con la servilleta, Berengario desvió la mirada de Lambert y puso una fachada igualmente convincente hacia su padre. Padre, ¿puedo disculparme? Tengo asuntos urgentes que atender con Ludwig. Una graciosa sonrisa se dibujó en el rostro de Siegard ya que no tenía idea de la rivalidad que se estaba gestando entre sus dos hijos. Por supuesto, hijo mío, vete. Te deseo la mejor de las suertes en este esfuerzo. Berengario hizo una reverencia antes de salir del comedor, dejando a Lambert y la familia con diversas expresiones. La mano derecha de Lambert, que empuñaba el cuchillo de comedor, comenzó a temblar mientras su mente no podía dejar de ver los ojos entrecerrados de Berengar, que parecían haber visto más allá de su fachada y escudriñado profundamente en su alma. El temblor de su mano no pasó desapercibido para la familia cuando su madre, Gisela, habló con una pizca de preocupación en su rostro. Lambert, tu mano está temblando. ¿Estás bien? Ese. Lambert se miró la mano y notó que temblaba por primera vez. Mientras lo examinaba, los fríos ojos de zafiro de Berengario entraron una vez más en su visión, y su mano soltó instintivamente el cuchillo. Mientras se agarraba la mano para estabilizarse, habló para asegurar a su familia. Estoy bien, solo me siento un poco mal, eso es todo. Si me disculpas, creo que me voy a acostar un rato. Después de ser disculpado por su familia, Lambert salió elegantemente del comedor, aunque cuando ya no estaba a la vista, corrió frenéticamente a su habitación y cerró la puerta detrás de él. Después de entrar en la gran sala de piedra, se derrumbó contra la puerta protegiéndose los ojos con las manos murmurando por lo bajo. Comillas, ¿qué diablo ha poseído a mi hermano para hacerle consciente de mis planes? El tembloroso joven no pudo evitar sentir que su complot para asesinar a su hermano mayor había tenido éxito e invitó a un demonio entre ellos. Capítulo 7 Pasión por la ingeniería. Cuando Berengario dejó atrás el comedor y su familia ante el arrebato de Lambert, no pudo presenciar la escena de su intrigante hermano asustado hasta los huesos. En cambio, ya se había dirigido a su habitación para redactar nuevos planos. Sentía que se podía confiar en Ludwig y que estaba dispuesto a atribuirse el mérito de los inventos si se lo pedía. Como tal, pasó la siguiente hora redactando planos para un horno colmena. ¿Cuál era el mejor método actualmente disponible para convertir el carbón en Coca-Cola?
algo que resultaría vital en el funcionamiento de los altos hornos. Después de redactar los planos, salió rápidamente de las puertas del castillo y entró en la ciudad de abajo. El castillo de la familia von Kufstein se encontraba en lo alto de una gran colina en el centro de la ciudad, era un castillo bien fortificado que la familia había ocupado durante generaciones. Presidieron la baronía con autoridad absoluta. Solo respondían a sus liejas, los von Habsburgo, que gobernaban no solo el condado de Tirol sino también el ducado de Austria. Aunque en este punto, una rama cadete de la familia Habsburgo gobernaba el condado de Tirol, donde Innsbruck era su sede de poder. El conde del Tirol había accedido a la propuesta de Lambert de casarse con su hija mayor. Incluso Berengario estaba un poco envidioso de tal cosa. No solo era una hermosa joven que aún tenía tiempo de desarrollar su belleza natural, sino que también era la hija del conde, un prestigio que muchos jóvenes nobles buscaban. Berengario no tenía idea de qué esquemas había conspirado Lambert para lograr tal cosa. Después de todo, era inusual que un conde casara a una de sus hijas con un noble inferior, y mucho menos con el segundo hijo de un varón humilde. Sin embargo, el chico lo había logrado, incluso Berengario tuvo que apoyarlo. Lambert no tenía ni 16 años, pero había engañado a un conde para que le prometiera la mano de su hija. Mientras tanto, Berengario estaba soltero, sin la menor perspectiva de matrimonio en mente debido a su débil constitución. Aunque eso cambiaría muy pronto, y tal vez algún día él también podría casarse con la hija de un conde. Tan pronto como pensó en ideales tan glamorosos, se rió a carcajadas. ¿Qué estaba pensando? Tenía asuntos mucho más importantes que atender. Hablando de manera realista, la probabilidad de que logre tal cosa sería escasa, y preferiría no molestarse con la política de la nobleza. Si Berengario podía traer prosperidad y poder a la tierra de su familia a través del poder de la industria y la agricultura que era lo suficientemente bueno para él, realmente no le importaban los planes lujosos de la alta nobleza. Sus ambiciones se detuvieron en heredar su derecho de nacimiento y llevar el territorio de su familia a una edad mejor. Con su conocimiento de tácticas militares y armamento avanzado, sería capaz de defender sus fronteras de cualquier amenaza, aunque conquistar otras regiones era más fácil decirlo que hacerlo, y no deseaba librar guerras por el resto de su vida. Por ahora, sus ambiciones tenían que esperar, todavía tenía que ganar autoridad sobre la baronía de Kufstein y, como tal, tenía que arreglárselas con lo que era capaz de hacer. Después de llegar a la puerta de la tienda de Ludwig, pudo escuchar al anciano gritándole a alguien más dentro. Esta no era la primera vez que escuchaba el temperamento de Ludwig, y si Berengar estaba adivinando correctamente, entonces la voz con la que estaba discutiendo pertenecía a Ser Ingbert. Algo con lo que Berengario temía tener que enfrentarse. No era fanático de los tontos pomposos que sobreestimaban su valor. Especialmente cuando el motivo de su arrogancia se debió a algún título nobiliario que heredaron de su padre. Aunque Ingbert no podía ofender directamente a Berengario, no le impidió actuar como un idiota con Ludwig. Cuando la acalorada discusión alcanzó un grado de descortesía que Berengario ya no pudo tolerar, abrió las puertas de la tienda, dando a conocer su presencia a todos los que estaban dentro. Antes de que los dos hombres pudieran saludarlo, Berengario ladró sus órdenes a Ingbert. Comillas afuera. S. Una sonrisa diabólica apareció en el rostro de Ingbert después de confundir la orden de Berengar como si fuera para el humilde plebeyo a su lado. Comillas, ya escuchaste al señor joven, déjanos. Berengar miró a Ingbert con frialdad, era un hombre con buen control de su temperamento, pero la incapacidad de Ingbert para leer a fondo la habitación lo agitaba. Comillas, me refería a ti. La sonrisa maliciosa en el rostro de Ingbert de repente se convirtió en una expresión confusa mientras se señalaba a sí mismo, pidiendo una aclaración. Comillas, yo. Berengario miró ferozmente a Ingbert en silencio, como si el joven caballero estuviera poniendo a prueba su paciencia cada segundo que permanecía en la habitación. Después de unos momentos de mirar boquiabierto a Berengario como un idiota, el joven caballero finalmente entendió lo que había querido decir e inclinó la cabeza con respeto. Aunque su tono era agradable, sus ojos estaban furiosos, nunca antes lo habían regañado de esa manera, recordaría esta humillación hasta su último aliento. Después de hacerle una reverencia a Berengario, Ingbert dejó atrás la tienda donde Ludwig estaba solo, rascándose la nuca. No necesitabas hacer eso. Berengario se acercó rápidamente al anciano y le dio una palmada en la espalda. Tonterías, su presencia solo obstaculizaría nuestros planes. Además, tengo un nuevo conjunto de planos para ti. Como un niño en la tienda de dulces, los ojos de Ludwig brillaron de emoción, buscó los planos en las manos de Berengario,
Pero se sorprendió cuando el joven señor retiró la mano fuera de su alcance. Comillas, no tan rápido. Tengo una condición. Ludwig frunció el ceño al escuchar las palabras del joven lord. Por un segundo, sintió como si Berengario fuera a engañarlo, hasta que escuchó la condición. Necesito que te atribuyas el mérito de su invención. La boca de Ludwig casi se quedó boquiabierta cuando escuchó las palabras de Berengar. Nunca esperó que el hijo del barón le pidiera que se llevara la gloria por inventar lo que sabía que probablemente sería una pieza fundamental en la industria del acero. Después de una cuidadosa deliberación, Ludwig estuvo de acuerdo, no necesitaba saber por qué Berengario puso el invento en sus manos. Después de todo, probablemente incluía algunos esquemas judiciales intrincados con los que no quería tener nada que ver. Si sus 57 años de vida le han enseñado algo es que lo mejor es evitar los asuntos de los nobles. Está bien, por mí está bien. Berengario sonrió, en parte porque el hombre accedió a su pedido, pero también porque no había preguntado por qué quería cambiar el invento a nombre de Ludwig. El hombre era mucho más inteligente de lo que jamás sería un tonto como Ingbert. Después de entregarle el plano a Ludwig, el hombre ya no pudo contener su emoción, una enorme sonrisa radiante se extendió por su rostro. Dentro del plano había una serie de notas sobre la conversión del carbón en coque y cómo el coque era una fuente de combustible más eficiente para el alto horno que el carbón vegetal. Afortunadamente para ellos, las montañas que rodeaban la baronía de Kufstein no solo estaban llenas de hierro sino también de carbón. Comillas, eres un genio, milord. Berengario sonrió ante la respuesta de Ludwig. Aunque fue brillante en su vida pasada, estaba lejos de lo que él consideraría un genio, pero aquí, en este mundo primitivo, probablemente era el hombre con más conocimientos del planeta. Se alegró de ver que alguien apreciaba su intelecto. Entonces, ¿qué tan rápido puedes poner esos 3 diseños en producción? Ludwig se rascó la barba ante la pregunta, él también deseaba desesperadamente hacer realidad los planos. Después de una cuidadosa deliberación, levantó un solo dedo. Comillas, dame un mes y te prometo que construiré al menos uno de cada uno de estos diseños dentro de la ciudad. S. Berengario estaba complacido con la noticia, fue mucho más rápido de lo que había previsto. Estaba bastante seguro por la mirada en el rostro del anciano de que se volvería loco construyendo estos inventos. Sin embargo, Berengario no lo detuvo, solo dejó unas palabras de aliento. Asegúrate de cuidarte, pasaré de vez en cuando para verificar tu progreso. Si necesitas algún financiamiento adicional, solo pregúntaselo a mi padre. Estoy seguro de que logrará encontrar los fondos necesarios para hacer realidad este sueño nuestro. Después de todo, estos diseños se refieren en gran medida al asunto de las finanzas futuras del reino. Ludwig sonrió y levantó el pulgar hacia Berengar, estaba feliz de tener un socio que entendiera su pasión por la ingeniería. Incluso su propio hijo no expresó el mismo grado de entusiasmo por este proyecto que Berengario. Comillas, puedes contar conmigo, socio. Dicho esto, Berengario se excusó del taller de Ludwig. Ahora que la etapa inicial de la industria dentro de sus planes se había establecido en el camino correcto, se concentraría en expandir las capacidades agrícolas de la baronía durante el próximo mes. Verdaderamente, la obra de un señor nunca se termina. Capítulo 8. Sistema de 4 campos. Después de regresar de la tienda de Ludwig, Berengario pasó el resto de sus horas de vigilia perfeccionando diseños agrícolas. La primera mejora que tendría que hacer para el sistema agrícola de Kufstein sería el sistema de 4 campos, que fue fundamental para mantener una gran población. Actualmente, estaba en uso el sistema de 3 campos, que esencialmente operaba como una forma de rotación de cultivos que dejaba un campo vacío o en barbecho y usaba los otros 2 campos para cultivar avena, frijoles, trigo y centeno. El sistema de 4 campos fue una gran ventaja que condujo a las revoluciones agrícola e industrial. Si este mundo se dejara solo, pasarían siglos hasta que desarrollaran naturalmente un sistema tan crucial. El sistema de 4 campos era como sonaba, tenía 4 campos divididos en legumbres, raíces, hojas y frutos. Esto permitió un aumento en la producción de alimentos, debido a las leguminosas y raíces, el suelo mantendría o aumentaría su fertilidad en el tiempo. Además de todas estas cosas, también permitió el crecimiento continuo de la reserva de alimentos para el ganado, lo que les permitió criarlos durante todo el año, ya que ciertas raíces como los nabos y los batidos eran plantas notoriamente resistentes capaces de crecer durante la temporada de invierno. Berengario tenía la intención de implementar completamente el sistema de 4 campos dentro del próximo mes. Especialmente considerando que dentro de un mes,
Tendrá acceso a un fertilizante de fosfato de calidad que solo aumentará el rendimiento de sus cultivos. Si todo salió según lo planeado este año, podrían tener un amplio almacenamiento de alimentos. Dentro de unos años, la baronía de Kufstein podría incluso convertirse en el granero de Austria. Después de pasar un tiempo redactando los planes para agricultura, Berengario notó que el sol había pasado hacía mucho tiempo, ya era tarde en la noche y ya era hora de que se bañara y se fuera a la cama. Después de todo, tenía mucho trabajo que hacer mañana. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de pedirles a los sirvientes que le prepararan un baño, Berengario escuchó un ligero golpe en su puerta. Cauteloso de que podría ser otra estratagema de su hermano Lambert, Berengario preguntó por la identidad del individuo antes de abrir la puerta. ¿Quién es? La respuesta lo sorprendió, era una voz mansa y femenina, que todavía tenía el tono agudo de un niño. Soy yo. Berengario reconoció de inmediato que la voz pertenecía a su hermana pequeña Henrietta, que acababa de cumplir 10 años, avanzando así hacia el comienzo mismo de la adolescencia. Una cálida sonrisa se dibujó en su rostro cuando Berengario se acercó a la puerta y la abrió. En la puerta estaba una niña pequeña vestida con un extravagante camisón rosa y sosteniendo una vieja muñeca de trapo que había estado en sus manos desde que nació. Era su juguete favorito y también su mejor amigo. Ese. Aunque la muñeca había envejecido mal, el vestido era de una confección exquisita, y Berengario se preguntó de inmediato cómo su familia podía permitirse tales frivolidades después de haber inspeccionado los libros de contabilidad. Parecía que su padre estaba profundamente preocupado por las apariencias y gastó dinero en ropa lujosa. Sin embargo, Berengario miró a Henrietta con ojos dudosos, era tarde en la noche, ya debería estar dormida a estas alturas. ¿Por qué estaba ella en su puerta? Su paranoia se apoderó de él y no salió de la habitación, simplemente se asomó por la puerta entreabierta. ¿Qué ocurre? Henrietta sostuvo su muñeca con fuerza contra su pecho mientras una mirada preocupante se extendía por su rostro de muñeca. No puedo dormir. ¿Puedes contarme una historia? Berengario suspiró, tenía la intención de tomar un baño y luego dormir un poco, pero parecía que su hermana pequeña lo necesitaba. Después de todo, estaba agradecido de tener una hermanita. En su vida anterior, Berengario o Julián, como se le conocía entonces, era hijo único, por lo que deseaba llevarse bien con sus nuevos hermanos. Sin embargo, Lambert ya había hecho que eso fuera imposible en su caso. Por otro lado, Henrietta era diferente, parecía tener una buena relación con Berengario. Como tal, estaba más que feliz de contarle una historia. Después de salir por la puerta, comenzó a despegar en dirección a la habitación de Henrietta. Sin embargo, rápidamente notó que Henrietta se había quedado atrás en su puerta, confundido acerca de sus acciones, inmediatamente se dio la vuelta y preguntó al respecto. Henrietta, ¿por qué sigues parada ahí? La joven se puso rígida ante la respuesta de su hermano mayor y miró por el largo pasillo con una mirada petrificada en su rostro. Los pasillos dan miedo por la noche. Después de verla demasiado asustada para moverse, Berengario retrocedió hasta su ubicación y agarró su pequeña mano mientras conducía a la niña a su habitación. Aunque él no podía verlo, la niña sonrió mientras caminaba por el pasillo de la mano de su hermano mayor. Concluyó en ese momento que había estado pensando demasiado en las cosas. Seguía siendo el mismo hermano mayor amable y cariñoso que ella siempre había conocido. Después de llegar a su habitación, Berengario abrió la puerta y acompañó a la niña a su cama, donde la levantó y la arropó. Por un segundo, olvidó cuán frágil era su cuerpo y luchó arduamente para lograr la hazaña. Después de arropar a la niña en su cama, donde estaba cómoda, Berengario comenzó a contar la historia de Leónidas y los 300 espartanos que habían protegido a Grecia de una invasión persa en el paso de las Termoplayas. A decir verdad, no sabía si eso era históricamente exacto en este mundo o no, pero no importaba. Era una historia interesante del heroísmo y la valentía del hombre sin importar si era verdad o no. Solo después de que la niña se durmió, terminó su historia. Al ver a la niña profundamente dormida, la besó en la frente. Dulces sueños, mi querida hermana. Después de salir de su habitación, inmediatamente informó a los sirvientes que prepararan un baño para él. Después de que terminaron, lo disfrutó completamente antes de regresar a sus aposentos y dormir él mismo. La noche transcurría apaciblemente, salía el sol y el gallo cantaba despertando a la clase campesina, así como a Berengario, quien una vez más se dedicaba a su rutina diaria de ejercicios. Después de terminar su ejercicio y tomar su baño matutino, Berengario volvió a desayunar con su familia. Después de terminar su comida, se dirigió directamente a la ciudad.
Tenía dos propósitos en su visita de hoy. Una era establecer una relación con los granjeros locales, y otra era comprar manteca de cerdo y mucha. Iba a inventar una pomada aunque lo matara, estaba harto y cansado de hacer raya a su cabello, preferiría peinarlo hacia atrás como solía hacer en su vida pasada. Después de llegar al pueblo, Berengario se acercó a la granja más cercana, donde vio a un hombre de unos 30 años operando el arado mientras comenzaba a prepararse para la siembra. Después de todo, era el comienzo de la primavera y el momento de comenzar a plantar acababa de comenzar. Berengario se dio cuenta del hombre que estaba trabajando duro y decidió acercarse a él. Perdona, ¿cuál es tu nombre? El hombre vio que Berengario estaba hablando y miró a su alrededor para ver con quién podría estar hablando hasta que se dio cuenta de que era el único en los alrededores. Levantó con cuidado un dedo y se señaló a sí mismo con la mandíbula ligeramente entreabierta, mirando boquiabierto a Berengario porque no podía imaginarse al hijo del varón hablando con un humilde campesino como él. Sí, tú, ¿cómo puedo referirme a ti? Milord, mi nombre es Gunther. Berengario reflexionó sobre el nombre por un momento y sonrió al hombre alto y corpulento mientras lo felicitaba. Gunther, un nombre fuerte, seguro que te queda bien. Soy Berengario, es un placer conocerte. Gunther no podía creer lo que escuchaba, el hijo y heredero del varón dijo que fue un placer conocerlo, un humilde campesino. ¿Cómo podría ser esto? Accidentalmente expresó sus pensamientos e inmediatamente hizo una mueca esperando represalias. Un placer conocerme. ¿Cómo? La sonrisa de Berengario se congeló, no se dio cuenta de que la clase campesina tenía tan poco sentido de autoestima. Claramente tendría que explicarle al hombre lo importante que es su trabajo. Por supuesto que es un placer. Veo a un hombre arando desesperadamente el campo en el amanecer de la primavera. Trabajando duro para asegurarse de que el reino tenga suficiente comida para comer, sobrevivir el invierno y prosperar como región. No puedo evitar sentirme orgulloso de conocer a una persona trabajadora como tú. No estaba mintiendo, en su vida anterior, Berengario había visto a demasiados holgazanes triunfar en la vida gracias a sus conexiones, mientras que los hombres trabajadores vivían una vida de pobreza y lucha diaria. No pudo evitar admirar a un hombre trabajador y competente que mantenía a su familia, a pesar de las horribles condiciones que soportaba un campesino medieval, lo que llevaría al suicidio a un hombre moderno. Después de escuchar las amables palabras del joven señor, Gunther estaba realmente conmocionado, la reputación del hombre era bien conocida por todas partes, incluso por la clase campesina. A pesar de esto, cuando lo conoció por primera vez, Berengario no se parecía en nada a lo que Gunther esperaba que fuera. Berengario pudo ver que Gunther estaba asombrado por su comportamiento. Así, cambió el rumbo de la conversación a su favor. Dime, Gunther, ¿has pensado alguna vez en usar 4 campos en lugar de 3? Gunther casi se burló del comentario del joven señor, puede que sea el hijo del varón, pero no sabe nada de agricultura, algo que Gunther y su familia han estado haciendo durante siglos. Milord, con el debido respeto, si usáramos 4 campos, entonces el suelo se erosionaría y eventualmente sería inútil. Una sonrisa apareció en el rostro de Berengario. Este no era solo un agricultor que aprendió lo que enseñó su antepasado y no entendió los principios subyacentes de por qué era así. Al menos en términos de su profesión, este era un granjero educado, alguien que entendía claramente por qué uno no debería hacer lo que había sugerido Berengario. Si te dijera que si crearas una rotación de 4 campos separados en la categoría trigo, nabos, cebada y trébol, no resolvería ese problema. Estaba probando el conocimiento de Gunther sobre su oficio, después de todo, a Berengario no le gustaban los tontos que hacían lo que se les decía porque esa era la tradición. Necesitaba pensadores, hombres que pudieran comprender las nuevas tecnologías e implementarlas en su nombre. Desafiando todas las probabilidades, el primer granjero con el que se encontró era un hombre así. Los ojos de Gunther se iluminaron, ya era bien sabido que las leguminosas podían mejorar el suelo de los campos en los que se plantaban. Por lo tanto, ya se usaban en el sistema de 3 campos. Sin embargo, cuanto más pensaba en las palabras de Berengario, más se daba cuenta de que el joven señor tenía razón. Si usaran estos 4 cultivos como el alimento básico de su sistema agrícola, podrían mantener o posiblemente aumentar la fertilidad del suelo mientras cultivan alimentos durante todo el año y sostienen la cría de ganado durante todo el año. El pobre granjero miró a Berengario con una nueva sensación de admiración, sin embargo, lo que Berengario dijo a continuación conmocionó al hombre hasta la médula. Veo que apruebas, entonces ven, presentemos esta innovación juntos. Después,
Berengario desmontó de su caballo, se arremangó y recogió una azada donde se paró a un lado de Gunther y trabajó junto a un humilde campesino para introducir la innovación agrícola que llevaría a la baronía de Kufstein a una revolución agrícola. A pesar de su enfermedad natural, ayudó a arar y sembrar el campo durante todo el día junto al pobre agricultor. Al final del duro día de trabajo, el sistema de 4 campos se implementó en esta sola granja, y Berengario estaba agotado más allá de sus límites. Sin embargo, estaba satisfecho en un nivel profundamente personal. La vida de un noble mimado no era adecuada para un hombre como él. Gunther miró al joven señor con incredulidad. Nadie en todo el pueblo, ni siquiera su esposa ni sus hijos, creería que acababa de arar y sembrar un campo junto al hijo y heredero del varón. Así nació una amistad improbable entre un humilde campesino y un joven señor. Uno que duraría toda la vida. Capítulo 9. Un salario justo por un día justo de trabajo. Después de un arduo día de trabajo, Berengario se sentó junto al pobre granjero conocido como Gunther y compartió un odre de vino con el hombre mientras se secaba el sudor de la frente con la manga de su lujoso jubón. Mientras los dos se rehidrataban, Berengario recordó de repente cuál era la razón más importante para entrar en los campos. Tan importante como era el avance de la tecnología agrícola de la tierra de su familia, había un asunto que realmente lo mantenía despierto por la noche. Oye, Gunther, ¿tienes alrededor de 1 libra de manteca de cerdo que pueda comprarte? Así es, manteca de cerdo. No importaba cuán importante fuera el avance del sistema agrícola de la tierra de su familia, era un proceso que tomaría muchos años, posiblemente incluso décadas, para llevarse a cabo verdaderamente. En este momento, necesitaba desesperadamente manteca de cerdo para crear una pomada para poder tener la apariencia que deseaba. Quiero decir, claro, su familia probablemente tenía manteca de cerdo en su cocina, pero los cocineros eran muy tacaños con los recursos que podía sacar por capricho. Si seguía acumulando manteca tarde o temprano, tendría que explicarle a su padre que la estaba usando para crear un primitivo gel para el cabello. Solo una vez usó el residuo graso de su mugre natural para arreglar su cabello, y de inmediato se arrepintió. Todo el día se sintió asqueado al saber que el sudor y la suciedad que producía su cuerpo servían para peinarse, era simplemente antihigiénico. Después del primer día de su transmigración, optó por no volver a recurrir a hábitos tan sucios nunca más. Por lo tanto, se había estado separando el cabello desde entonces y sintió que no encajaba con este hermoso rostro que había adquirido. A Gunther le costó creer el comportamiento de este joven señor, incluso ahora, después de ayudar a un humilde campesino como él a arar y sembrar sus campos durante todo el día, el hijo del varón estaba pidiendo comprarle manteca de cerdo en lugar de confiscarla por completo. Mi señor, toda esta tierra pertenece a su familia, todo lo que produzco pertenece a... Antes de que Gunther pudiera terminar su pensamiento, Berengario levantó una mano y lo cortó. Con una expresión digna, Berengario sonrió a Gunther y predicó su ideología. Creo firmemente en el dicho de un día de salario justo por un día de trabajo justo. Dime cuánto crees que vale la manteca de cerdo en la que has puesto tanto esfuerzo en producir, y te lo pagaré. Gunther miró a Berengario con una mirada atónita, nunca antes había conocido a un noble tan ilustrado, pero lo que Berengario dijo a continuación fue como un sueño hecho realidad para un humilde campesino como él. Un día, cuando gobierne estas tierras, pagaré a cada hombre el valor de su trabajo, independientemente de la clase en la que nacieron. Una pequeña lágrima se formó en los ojos de Gunther al escuchar las agradables palabras de Berengar. Si este fuera un noble común, nunca creería una declaración tan escandalosa. Sin embargo, Berengario, un hombre de evidente fragilidad física y de noble cuna, había estado junto a él, ayudándolo a arar y sembrar sus campos para que juntos pudieran introducir un nuevo sistema de rotación de cultivos. El noble vástago lo hizo sin exigir nada a cambio. Después de considerar la oferta de Berengario durante bastante tiempo, levantó 3 de sus dedos. 3 peniques. Berengario pensó que era un precio justo como tal, metió la mano en su jubón y sacó una pequeña cartera que contenía una bolsa de pequeñas monedas blancas, pellizcó 3 de las monedas pequeñas con los dedos y las sacó de la cartera, entregándoselas a Gunther con una sonrisa en su rostro. Gunther, por otro lado, miraba con locura las 3 monedas blancas. Cuando dijo 3 pfennigs, se refirió a los pfennigs de cobre, no a los blancos, que contenían al menos un 50% de plata dentro de la mezcla metálica. Estos valían mucho más de lo que había pedido. Después de mirar boquiabierto a Berengario como un idiota por unos momentos, finalmente se recuperó de su aturdimiento y se los devolvió al joven señor. Milord, cuando dije 3 pfennigs, me refería a los de cobre, no a los blancos.
Berengario miró a Gunther con una mirada de confusión en su rostro. En todos sus recuerdos, el joven noble solo se había encontrado con los pfennig blancos. Ignoraba por completo que existía una moneda separada con el mismo nombre y que valía mucho menos. Después de escuchar que tal cosa existía, Berengario no pudo evitar sentirse descontento. No podía creer que la moneda utilizada en esta sociedad fuera primitiva. Él investigaría esto de inmediato y desarrollaría un plan para refrescar la moneda utilizada en esta sociedad feudal. Juró que incluso si tuviera que crear su propia moneda, arreglaría este sistema atrasado que Kufstein usaba actualmente. Afortunadamente para él, esto estaría dentro de su poder como barón de Kufstein cuando sucediera a su padre. Al igual que durante la línea de tiempo de su vida anterior, en algún momento durante el siglo Xi, el rey alemán ya no pudo hacer cumplir las insignias de acuñar monedas. Así, el proceso de acuñación recayó en la autoridad de cada pueblo y señor local. El valor de una moneda de una baronía podía valer más o menos que el valor de otra. Era realmente un sistema enloquecedor. Sin embargo, si pensabas que el reino de Alemania era un desastre, entonces el Sacro Imperio Romano Germánico en su conjunto era mucho peor. No había una moneda uniforme en la totalidad de su territorio. Si bien el reino de Alemania y sus dominios usaban el pfennig, o penique, como se traduciría en inglés moderno, como la moneda más común, no se podía decir lo mismo de los otros reinos que formaban el imperio. Aunque puede ser un barón, al menos podría simplificar la moneda acuñada en su territorio cuando llegó al poder. Sin embargo, por ahora, tuvo que soportar la estupidez de un sistema tan tonto. Después de pensarlo bien, Berengario dobló la mano de Gunther, que en ese momento sostenía los 3 pfennig, y sonrió. 3 pfennig son 3 pfennigs en lo que a mí respecta. Cuando llegué al poder, acuñaré nueva moneda, hecha de oro y plata sólidos para que su valor sea absoluto. Berengario no tardó mucho en idear un nuevo sistema. Después de todo, tenía los recuerdos de su vida pasada y, finalmente, Alemania se puso manos a la obra y acuñó pfennigs y marcos. Los marcos estaban hechos de oro, mientras que los pfennig estaban hechos de varios materiales y finalmente perdieron su valor casi por completo. Sin embargo, no sería tan tonto como para comprometer la integridad de su acuñación. Como tal, prometió hacer todos los pfennig de plata y todas las marcas de oro. En un momento como este, con una población tan pequeña, dicho sistema monetario funcionaría bien a nivel nacional y en el comercio con otras regiones. Gunther finalmente llegó a aceptar el precio excesivo y entregó la manteca de cerdo en un frasco de cerámica a Berengario. No pudo evitar sentir curiosidad por saber por qué Berengario necesitaba una libra de manteca de cerdo cuando la cocina de su familia estaría llena de ella. Una vez más, Gunther expresó sus pensamientos en voz alta, aunque esta vez, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, solo se estremeció levemente al darse cuenta del carácter de Berengario en este momento. Después de que su instinto se apoderó de él, pudo escuchar a Berenger reírse de él. Lo sabrás la próxima vez que me veas. Con eso, Berengario colocó el frasco en una de las alforjas de su caballo y saltó sobre él mientras se despedía de Gunther. Te volveré a ver pronto, amigo mío, pero por ahora, necesito retirarme por la noche. Después de lo cual, Berengario golpeó con sus espuelas el torso del exquisito corcel y cabalgó hacia las puertas del castillo. Cuando llegó a las puertas, la hermosa puesta de sol naranja que llenaba el cielo ya había comenzado a desvanecerse, junto con la luz del día. Su primera orden del día era tomar un baño lo más rápido posible. Sin embargo, al entrar, fue inmediatamente recibido por su hermana pequeña, Henrietta, quien saltó a sus brazos y se secó la cara contra su torso sudoroso. Una mancha de suciedad y mugre apareció en el rostro de la joven mientras miraba a su hermano en sus brazos, haciendo un puchero. Llegas tarde, y sucio. Dijo con frialdad mientras miraba fijamente a Berengario. No era propio de él volver a casa tan tarde, no solo rara vez salía de los muros del castel, sino que nunca antes había regresado en una condición tan lamentable. Solo podía imaginar en qué problemas se había metido. Berengario se rió mientras acariciaba la cabeza de la joven. Aprecio que te preocupes por mí, pero estoy bien. Solo tenía algunos asuntos que atender. Henrietta miró lo que sostenía Berengario y sus ojos se llenaron de curiosidad. ¿Qué es eso?, exclamó mientras señalaba el frasco de cerámica en sus manos. Berengario estaba más que feliz de responder a su curiosa hermana pequeña. Manteca de cerdo. La joven se tocó los labios con el dedo con una mirada inquisitiva. Ella no había oído la palabra antes y tenía curiosidad por saber qué significaba. ¿Comillas manteca de cerdo? Berengario sonrió con una sonrisa diabólica. Decidió burlarse de la pequeña Loli. Puerco gordo.
Inmediatamente, el lindo rostro de Henrietta se arrugó mientras se alejaba de su hermano con una expresión abominable. Comillas S. Lloró mientras huía de su precioso hermano mayor, mientras ella huía, Berengario se rió hasta el punto de caer casi de rodillas. La expresión de la niña era demasiado linda. De repente, recordó que su rostro tenía una mancha de suciedad, y le gritó a su hermana desde el otro lado del pasillo. Henrietta, date un baño. Tienes suciedad en la cara. Por lo tanto, Berengario tuvo que esperar un poco más para su baño nocturno. Después de todo, estaba bien con dejar que su querida hermanita se bañara primero. Mientras caminaba de regreso a su habitación, no pudo evitar sentir una mirada atenta sobre él. Estaba seguro de que lo estaban espiando, pero se negó a revelarlo porque eso solo causaría más problemas. Como tal, Berengario regresó a su habitación de manera discreta, sin alertar nunca al espía de que estaba al tanto de la presencia. Después de llegar al santuario de su habitación, Berengario dejó escapar un profundo suspiro de alivio, tendría que ser más cauteloso en el futuro. Parecería que Lambert había puesto espías sobre él para vigilar sus acciones. No pasaría mucho tiempo antes de que ese pequeño bastardo intentara asesinarlo nuevamente. Berengario se negó a morir tan rápido después de reencarnarse. Si Lambert quería desatar espías sobre él, estaba bien, dos podrían jugar ese juego. De forma lenta pero segura, Berengario se estaba ganando los corazones de la gente común, y ellos eran la fuerza de espionaje potencial más grande del mundo. Después de todo, ni un solo noble esperaría que el campesinado informara de sus actividades a otra persona. Poco después del evento, Berengario tomó su baño nocturno y una vez más arropó a Henrietta, que ahora estaba tan limpia como una patena. Después de contarle una historia sobre los héroes de la historia de su vida anterior, regresó a su propia habitación, donde cerró la puerta detrás de él y cerró las ventanas. Sin embargo, decidió dejar las cortinas abiertas, lo que permitió que la luz de la luna llena brillara sobre su cuerpo dormido como un ángel de la guarda que lo vela. Capítulo 10. Una paliza verbal. Cuando la luz del alba brilló sobre el rostro majestuoso de Berengario, se despertó en paz. Aunque su cuerpo estaba adolorido por las actividades del día anterior, se las arregló para salir de la cama. Si seguía presionándose así, su cuerpo podría rendirse antes de que pudiera curarse de su enfermedad natural. Así que decidió tomarse un día libre del ejercicio excesivo. En cambio, pasó la madrugada convirtiendo el frasco de manteca de cerdo que recibió de Gunther en la pomada que tanto había deseado. Usando una receta casera, que utilizó ampliamente en su vida anterior, Berengario finalmente tuvo éxito en su empresa. Su próximo curso de acción fue tomar su baño matutino, que fue un poco más temprano de lo habitual. Luego, colocó sus dedos en la sustancia similar a la cera y se peinó el cabello hacia atrás con ella. Después de peinarse cuidadosamente, se miró en el espejo del baño. Aparte de su cuerpo delgado y frágil, se veía muy majestuoso con el nuevo peinado. Su intento anterior de usar residuos de grasa del baño para peinar su cabello terminó desastrosamente, olía mal, se salía del lugar y no cumplía en lo más mínimo con las condiciones excesivas de Berengario. Sin embargo, después de inventar con éxito la pomada, su ya exquisita apariencia mejoró aún más. Estaba asombrado de cuánto mejor se veía su cuerpo actual que en su vida anterior. El cabello rubio dorado, que ahora brillaba a la luz del amanecer, los profundos ojos de zafiro, que parecían haber sido cincelados en una piedra preciosa, y la piel blanca lechosa que toda chica soñaba con combinar perfectamente en una apariencia principesca adecuada a su noble herencia. La única ventaja que tenía su apariencia anterior sobre la actual era que tenía un cuerpo fuerte y en forma. Sin embargo, estas cosas naturalmente podrían mejorarse con el tiempo, y no tenía prisa por impresionar a las mujeres de esta época. Tenía muchas cosas que hacer antes de siquiera pensar en casarse, además de que los únicos miembros del sexo opuesto con los que estaba remotamente cerca eran su hermana pequeña y su madre, como mínimo. Tendría que ser presentado a una mujer adecuada antes e incluso podría intentar cortejarla. Después de arreglarse y mirarse en el espejo, Berengario se había tomado el tiempo de vestirse con un opulento jubón negro, con forro dorado, así como un igualmente lujoso juego de medias y un par de zapatos de cuero negro. Suspiró profundamente mientras se miraba en el espejo por última vez, su familia realmente gastó demasiado dinero en mantener las apariencias. Después de ponerse su atuendo, salió del baño e instintivamente se dirigió al comedor. Era bastante temprano para los estándares de su rutina reciente, como tal, tomó a su familia con la guardia baja cuando llegó al comedor, donde todos estaban sentados, teniendo una conversación educada mientras esperaban su llegada.
Al entrar al comedor, su familia lo miró con expresión de asombro, no esperaban que tuviera una apariencia tan refinada. Incluso Lambert miró a Berengario con envidia. A veces se necesitaba un cambio de peinado para revelar todo el potencial de la apariencia. Henrietta se sonrojó ante el comportamiento llamativo de su hermano y apartó la mirada, incluso su madre, la boca de Gisela, se quedó boquiabierta, la cual rápidamente cubrió con su mano. Siegard miró a su hijo y heredero con una mirada de aprobación paternal. Finalmente, el niño que había criado apreció su gusto por las cosas buenas de la vida. Sin embargo, se preguntó cómo el pequeño insecto había logrado peinarse de una manera tan imponente. Al ver las extrañas expresiones de su familia, Berengario se tocó la cara con la mano derecha. ¿Comillas qué pasa? ¿Tengo algo en la cara? Al unísono, los miembros de su familia sacudieron la cabeza en silencio, con varias emociones en sus miradas incómodas. Después de confirmar que su apariencia estaba ordenada, Berengario se sentó en la mesa frente a Lambert y levantó las manos mientras se preparaba para la gracia de la mañana. Sin embargo, su familia estaba demasiado ocupada examinando el cambio de apariencia para notar su postura. Después de unos momentos de silencio, Berengario miró a su padre. ¿Comillas padre? ¿No deseas dar las gracias esta mañana? Teniendo los recuerdos de Julián, Berengario era ahora un ateo encubierto. Sin embargo, todavía tenía la apariencia de un católico devoto porque sabía las consecuencias que un hombre de ciencia soportaría en esta era primitiva. Tomaría décadas, pero tal vez podría marcar el comienzo de la revolución científica un poco antes que en su propia línea de tiempo si trabajaba duro en ello. Después de salir de su trance, su padre comenzó a pronunciar su oración mientras la familia escuchaba. Después, la familia comenzó a profundizar en su comida. Mientras cortaba su salchicha de cerdo con sus utensilios, Berengario escuchó a Lambert informar a su padre sobre las actividades del día anterior. Padre, ¿sabías que Berengario pasó todo el día arando los campos con un campesino ayer? Su padre, que estaba a punto de morder su salchicha, miró a Berengario con una mirada confundida en su rostro. ¿Comillas usted aró un campo? Berengario no recurriría a menospreciar al amigo que había hecho el día anterior para salvar las apariencias entre la nobleza, como tal, no tenía vergüenza en su voz cuando admitió la aventura de su día. Sí, padre, supongo que por eso me tomé el día libre de mi ejercicio matutino, esforzarse demasiado tiene efectos negativos en el cuerpo. Esto confundió aún más a su padre, ¿por qué sacaría tiempo de su programa de ejercicios para arar un campo? No pudo evitar preguntar sobre los detalles. ¿Comillas algún motivo en particular? Lambert se burló de Berengario como si hubiera causado una pérdida del favor de Berengario con su padre. Sin embargo, las palabras que vinieron a continuación lo asombraron. Bueno, verá, padre, tuve esta brillante idea sobre mejorar la rotación de cultivos, sin embargo, como sabe, no soy agricultor, así que busqué la opinión de un profesional sobre mi teoría. Resultó que el hombre conocía bastante bien su oficio. Y como discutimos la factibilidad, decidimos probarlo, y yo soy un hombre que predica con el ejemplo, así que tomé un arado y me puse a trabajar. Lambert se burló de esta respuesta, ¿cómo podría Berengario desarrollar una nueva innovación para la agricultura solo? Claramente, esta era una fachada que su hermano mayor estaba poniendo para convertir la situación a su favor. Como tal, Lambert inmediatamente cuestionó a Berengario sobre su supuesta innovación. Atraparía a su hermano mayor en su mentira y les revelaría a todos que Berengario era un fraude. Una mueca malvada se curvó en los labios de Lambert mientras pensaba para sí mismo. Hermano mayor, todavía eres demasiado ingenuo para jugar estos juegos conmigo. Después de lo cual expresó sus preocupaciones en voz alta. Dices que inventaste una innovación de rotación de cultivos, ¿y cuál podría ser? Berengario miró a Lambert con frialdad una vez más, lo que instintivamente hizo que el adolescente se estremeciera. Después de mirarlo fijamente, Berengario se burló de la impertinencia de la declaración de su hermano pequeño. Incluso si te lo describiera con gran detalle, no serías capaz de comprenderlo. No tienes una mente para la agricultura, hermanito. Lambert se enfureció por esta respuesta, no había esperado que su hermano mayor atacara su punto débil. Era cierto que Lambert no sabía nada de agricultura, ni entendía de ingeniería. Solo había escuchado la frase rotación de cultivos antes, no tenía la menor idea de cómo funcionaba. Esa no era la responsabilidad de un vástago noble como él. Antes de que pudiera responder a las acusaciones de Berengario, Berengario ya había tomado la iniciativa y se dirigió a su padre con un tono de gran respeto. Padre, si desea conocer los detalles,
No le ocultaré nada, pero me temo que podría ser una pérdida de tiempo juntos como familia, ya que estoy seguro de que solo aburriría a los niños con el intrincado detalles de la rotación de cultivos. Lambert estaba furioso en este punto. Berengario lo colocó seriamente en la misma categoría que Henrietta, como si fuera un niño pequeño. Le faltaban pocos meses para cumplir 16 años, lo que lo convertiría en un hombre a los ojos de Dios y de los hombres. A pesar de sus protestas internas, el niño aún no logró pronunciar una palabra, ya que su padre, Siegard, estuvo de acuerdo con los términos de Berengario. Tienes razón, Berengario, hay asuntos más importantes que discutir en familia en este momento, por ejemplo, ¿cómo lograste que tu cabello se viera así? Lambert, que en ese momento se había llenado la boca con una rebanada de salchicha, casi se atraganta con ella al escuchar las palabras de su padre. Berengario también se sorprendió por las palabras de su padre. El viejo varón realmente tenía una fascinación por la moda. Aunque rápidamente, una luz brilló en los ojos de Berengario cuando pensó en esto como una oportunidad para obligar a su padre a mantener una higiene adecuada. Me temo que no funcionará para usted, padre. Siegard prácticamente podía sentir su angustia al escuchar esas palabras. No podía explicar por qué, pero después de contemplar la apariencia digna de su hijo que se adaptaba mejor a la realeza, necesitaba saber cómo verse tan majestuoso. Por supuesto, sin saberlo, cayó en la trampa de Berengario. Comillas, ¿por qué no? Un sonido de pánico había entrado en la voz de Siegard cuando prácticamente se levantó de la cabecera de la mesa después de escuchar tan terribles noticias. Berengario, en cambio, tuvo que contenerse para no sonreír. A veces, era demasiado fácil manipular a su padre para que cumpliera sus órdenes. ¿Por qué no te bañas con la suficiente frecuencia? Después de escuchar las palabras de Berengario, la esperanza surgió en el corazón del anciano varón. Si ese fuera el único problema, entonces se bañaría tanto como su hijo si fuera necesario. No le importaba si la gente se burlaba de él por hacerlo mientras pudiera tener el cabello dorado y reluciente de su hijo. Al darse cuenta de que su padre había agarrado completamente el cebo, Berengario decidió colocar el anzuelo y enrollar la captura. El producto que inventé para peinar mi cabello de esta manera solo funciona con el cabello limpio, aunque te prometo que incluso si empiezas a sudar, con esta solución, tu cabello permanecerá intacto como el mío. Sin embargo, debes limpiarlo otra vez por la noche. Esto era una completa y absoluta tontería, pero si eso significaba que podía mejorar la higiene de otro miembro de su familia, que así fuera. Una pequeña mentira piadosa como esta nunca le hace daño a nadie. Cuando terminó el desayuno, toda su familia, excepto Lambert, estaba convencida de los valores de una higiene adecuada. El varón había comenzado a redactar planes para que todo el personal de servicio se lavara las manos regularmente durante el día. Berengario salió del comedor con una gran sonrisa en su rostro, estaba un paso más cerca de introducir un sentido de higiene moderna en las tierras de su familia. Con suerte, este estilo de vida limpio se impondrá pronto. No pudo evitar temer que estallara una epidemia porque la gente no estaba educada sobre las enfermedades y la suciedad. Por el momento, esto era suficiente. Después de todo, las personas con las que contactaba regularmente se verían obligadas a practicar cierto grado de higiene básica. Su siguiente parada fue visitar a Gunther. Como miembro de la clase campesina, el hombre jugó un papel decisivo en los planes de Berengar para implementar el sistema de 4 campos en todas las granjas dentro de la baronía de Kufstein. Lo estás escuchando en Asura Novelas Ligeras.